Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos al primer estudio de la Epístola de Santiago. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de su autor. Leamos el texto bíblico en Santiago, el capítulo 1, el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En primer lugar, queremos notar que este versículo bíblico nos da una información acerca de los destinatarios. Como podemos ver, se está dirigiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Este es un término que Santiago utiliza para referirse a los cristianos que se encuentran dispersos por distintas partes del mundo. Es decir, Santiago no tiene un destinatario particular, sino que los destinatarios de Santiago son toda la iglesia esparcida por diferentes partes del mundo. Esta es una característica de esta epístola, la cual también comparte con Primera de Pedro, Segunda de Pedro y la epístola de Judas. Por este motivo, estas 4 epístolas han sido catalogadas como epístolas generales porque no tienen un destinatario particular, sino que tienen como destinatario a la iglesia en general. Sin embargo, también este versículo nos está dando información acerca de que el autor es Santiago. Sin embargo, nosotros queremos hacer un poco de énfasis en el nombre de Santiago. En primer lugar, ¿por qué aparece este nombre? Ya que en los manuscritos que los tenemos en griego, tenemos el nombre de Jacobus, o propiamente traducido al español sería Jacobo. Sin embargo, nuestras Biblias, ahí lo encontramos como la Epístola de Santiago. Queremos hacer una cierta referencia a este nombre. En primer lugar, del griego fue traducido al latín el nombre de Jacobo. En latín, el nombre de Jacobo, o la forma de conocer a Jacobo, era Sanctus Jacobus. Pero cuando este término pasó del latín al español, utilizaron las primeras palabras de Sanctus y también de Jacobus. Entonces simplemente lo unieron estas dos palabras, y de la unión de estas dos palabras surge precisamente el nombre de Santiago. De ahí que nosotros en nuestras Biblias en español tengamos el nombre de Santiago, pero en el original, recordemos, está el nombre de Jacobo, que viene a ser la misma persona. Sin embargo, cuando nosotros vamos a nuestras Biblias, vamos a encontrar que existen en el Nuevo Testamento por lo menos 3 Jacobos que juegan un papel muy importante en la iglesia. Para que nosotros podamos determinar quién fue el autor de esta carta, tenemos que identificar a estos Santiago o a estos Jacobos. Para esto nos vamos a ir primeramente al Evangelio según San Mateo en el capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. En el versículo 2 nosotros vamos a identificar a uno de esos Jacobos. Ese Jacobo era hijo de Zebedeo y tenía un hermano llamado Juan. Su hermano es el autor del Evangelio, según San Juan, que también era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Este vendría a ser el primer Jacobo que encontramos en la Biblia. El otro Jacobo está a continuación, en el versículo número 3. También era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero en este caso era hijo de Alfeo. Ahora nos vamos a remitir a lo que nos dice Marcos, el capítulo 6, el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿De qué nos está hablando este relato? Este relato, en primer lugar, nos está hablando de un testimonio que dan acerca de Jesucristo. Y están diciendo que Jesús tenía varios hermanos. Entre ellos estaban José, Judas, y también aparece el nombre de Jacobo como uno de los hermanos del Señor. Para hacer un pequeño resumen dentro de esta primera parte, tenemos que decir que estos tres Jacobos, los cuales están mencionados en el Nuevo Testamento, son Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Jacobo, el hermano del Señor. Cualquiera de estos tres pudo haber escrito la epístola de Santiago. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, esta epístola muy probablemente se escribió alrededor del año 60. Algunos consideran que pudo haber sido escrita hacia el año 62 después de Cristo. Sin embargo, este dato descarta a uno de los apóstoles del Señor, a Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Por qué? Porque este apóstol de Jesucristo murió o fue asesinado por Herodes Agripa. Esto sucedió aproximadamente el año 44 después de Cristo. Leamos la narración que la encontramos en Hechos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Nosotros habíamos identificado a Jacobo, hijo de Zebedeo, como también el hermano de Juan. En este caso, la Biblia es clara al presentarnos que este Jacobo había padecido en manos de Herodes Agripa. Si este hecho ocurrió el año 44 y la epístola se escribió en el año 62 aproximadamente, entonces tenemos que descartar que este apóstol de Jesucristo haya sido el autor de la carta. Por otro lado, acerca de Jacobo, hijo de Alfeo, la Biblia no menciona nada más, no menciona otro evento en el cual haya participado. Sin embargo, la opinión de los teólogos es que el autor de Santiago fue el hermano del Señor. Veamos algunas características del hermano de nuestro Señor Jesucristo llamado Jacobo. Primeramente leamos Juan capítulo 7, versículo 5. Ni aun sus hermanos creían en él. Bien claro el pasaje. Nos dice que sus hermanos, en los cuales podemos incluir a Jacobo, no creían en nuestro Señor Jesucristo. No creían en el ministerio que él estaba realizando. Leamos otros pasajes. Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían, está fuera de sí. Como podemos notar, la familia de nuestro Señor Jesucristo en un principio no creía en él, no creía en su ministerio. Es más, lo estaban tomando incluso por una persona que estaba fuera de sí. Mas sin embargo, nosotros, leyendo Hechos el capítulo 1, el versículo 14, encontramos lo siguiente. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, aquí hay un dato importante. Los apóstoles estaban reunidos después que Jesús había resucitado y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. En esas reuniones que tenían estaban participando la madre de Jesús y también estaban presentes sus hermanos. Pero vamos a ver algunos otros detalles. Por ejemplo, vayamos al capítulo 12 de Hechos, el versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. ¿De qué evento nos está hablando esta parte de la Escritura? Nos está hablando acerca de Pedro, que había sido liberado de la cárcel